Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que puede vernos a través de www.ecotvpanamá.com. Está en la mesa de Eco 360, como lo habíamos anunciado, el licenciado Roberto Troncoso, miembro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, pero también de un amplio recorrido en participación cívica, derechos humanos, abogacía, entre otras áreas que seguramente muchos de los que nos ven recordarán. Y antes de hablar de reformas electorales, precisamente aprovechando que los tengo a usted acá por primera vez en Eco 360, no puedo dejar de preguntarle o que me haga su evaluación sobre la situación que vive el país en este momento. Esta tensión institucional sobre el Ministerio Público, por todas las investigaciones, la Asamblea Nacional y su Fiscalía y su Comisión de Garantías con el tema Moncada Luna, con alta tensión, la Corte Suprema de Justicia en el Pleno, con las denuncias contra Ricardo Martinelli y un proceso contra el expresidente de la República, y un país que tiene que seguir caminando. Vivimos un momento difícil, licenciado Troncoso. Yo diría que son los dolores del crecimiento, ¿no? Es un país que está en constante evolución, perfeccionando su democracia, tratando yo diría que algo así como arreglar lo que se deshizo o se trató de deshacer. El tema institucional pareciera ser también parte de una agenda de la actual administración, lo cual yo creo que hay que aplaudir. Y también esa sed de muchos, pero muchos años de que la justicia se haga presente. Entonces tenemos un país que a la vez reclama que la velocidad con que se venía trabajando y veníamos creciendo pareciera que ha disminuido un poco. Pero eso es normal, porque hay que ver lo que primero se dio durante la administración pasada, resolver los entuertos para luego entonces entrar en un carril mucho más, con mucha más efectividad, ¿no? Dentro de lo que es la parte del desarrollo de nuestro país. Ese tema de la justicia hace que los panameños estemos viviendo hoy de sobresalto en sobresalto, pero en el borde de la silla estamos. Para muchos es agradable porque tienen algo que leer todas las mañanas y cómo dejaron el caso ayer y bueno, pero también hay una especie de docencia de lo que se está haciendo a través de fiscales que se han puesto a trabajar. Creo que terminando el periodo de la señora Belfon, pues ellos sintieron que ya no tenían mucho que reportar a la señora Belfon, entonces comenzaron a gestionar de manera correcta las cosas que tenían que hacer. De repente había fiscales. Hágase los fiscales. Vieron la luz y todo aquello, ¿no? Bueno. Ahora hay un momento en que las cosas que si no se hacen bien, podemos sufrir una gran decepción y de manera colectiva, que es lo que no queremos. Y hay que tener cuidado con eso. Una de las conclusiones que yo creo que a los panameños ya nos tiene que quedar confirmada es que nuestra legislación electoral tiene que ser renovada, tiene que ser actualizada y necesita importantes reformas, porque en gran parte algunas de las cosas que ocurrieron tal vez gracias a, no quisiera decir a la legislación que tenemos, pero tal vez a reformas que se dejaron de hacer durante los últimos 5 años. Y hemos visto cosas como los impugnados que pudieron volver a correr, campañas de 35, 40 millones de dólares, el tema de la publicidad, el tema de la publicidad, de la pauta oficial, de la pauta en campaña, y por otro lado la publicidad de las donaciones, que es otro problema. Creo que podríamos enumerar un montón de cosas de las cuales vamos a hablar más adelante, pero quisiera empezar hablando de este tema para que nos explique un poco. Ahí tenemos un gráfico
¿cómo funciona la Comisión Nacional de Reformas Electorales? ¿Cómo garantizamos que esa mecánica que se da allí y el documento que salga de allí tenga realmente esos insumos y esos cambios que el país requiere, reclama en esta coyuntura? Y cada vez más, porque para algunos decir que ¿qué le importa al ciudadano común y corriente lo que pase con las reformas electorales? Te asombrarías, pero cada vez más hay un interés por conocer las cosas que allí suceden. En 1991, post-intervención americana, el Tribunal Electoral toma una iniciativa interesante que es convocar a la ciudadanía y a los partidos políticos y en un haz de voluntades pues tratar de ver cuáles fueron los errores cometidos, cómo estaba la legislación en ese momento y tratar de mejorarla. Así las cosas, algo que han tomado muchos países como ejemplo, la convocatoria la hace el Tribunal Electoral y cada vez que pase un periodo electoral y comenzamos a trabajar y le digo una que constante. Personalmente estoy desde la primera convocatoria. Afortunadamente, pues he visto la evolución, he visto los cambios que han habido en el Tribunal Electoral, pero se mantiene institucionalmente, a pesar de los cambios de las personas, de los hombres, esa voluntad vertical de mantener este tipo de convocatorias cada 4 o 5 años. Al principio, la sociedad civil pues solamente tenía derecho a voz. Y bueno, ahí nos reuníamos, las organizaciones no gubernamentales, y en ese tiempo estaba yo de presidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos y pues también fui convocado y tal. Y le tomamos mucho interés, mucho cariño al asunto, y cada 5 años pues esta convocatoria lo que trajo consigo fue que la sociedad civil también pidiera un espacio dentro, ya no solo con voz, sino también con voto. Y lo tiene hoy en día. Hace 2 vueltas nos dieron 2 votos, y en esta, hace 2 vueltas, hace 3 vueltas nos dieron 2 votos, hace 2 vueltas ya nos dieron 4 votos. Pero ¿cómo íbamos a dividir los 4 votos? Lo hicimos en 4 pilares que consideramos los pilares de la sociedad prácticamente. Las organizaciones no gubernamentales, sobre todo de derechos humanos, la académica universitaria, el sector laboral o de los trabajadores y la empresa privada. Entonces, estos 4 pilares son los que nos reunimos periódicamente, lo hacemos los martes, para luego sesionar los jueves. Eso es el día que se reúnen ya toda la Comisión Nacional de Reformas Electorales en el Tribunal Electoral y se trabaja sobre los artículos que se van a discutir. Pero aún así la sociedad no es mayoría, o sea, los representantes de la sociedad no es mayoría. No, siempre estamos en esta vuelta un voto menos, ¿no? O sea, hay 5, habían 6 partidos políticos, pero el FAT obviamente una vez ya se terminó el proceso electoral, pues no hicieron la cantidad que tenían que hacer, pues y quedaron pues desplazados, quedaron, no se les reconoce como partido político. 5 de partidos políticos y 4 de sociedad. De la sociedad civil. Pero créame, como los partidos políticos están divididos en oposición y los que simpatizan... acuerdo de gobernabilidad, gobierno... Bueno, ya no es gobernabilidad, ahora se llama acuerdo legislativo. Exacto. Ya iba a ser, muchas veces, pues, en votaciones un poco estrechas, de pronto la sociedad civil, que es hasta veces mucho más disciplinada que los partidos políticos, pues logramos tener una aceptación mejor sobre propuestas que yo creo que son sensatas y que se analicen y se estudian. Le voy a hacer una pregunta para contestarla en el próximo bloque, porque quiero que me hable de cómo está el ambiente en la comisión y si los representantes de los partidos políticos que están allí sentados, ustedes perciben que comprenden el momento que está viviendo el país y lo que se espera del trabajo de ellos. Al regresar seguimos con el licenciado Roberto Troncoso hablando de reformas electorales. Vamos a hablar de cuáles son esos principales temas, porque tenemos que priorizar, y luego hablaremos de la importancia de la voluntad política para que luego que esto salga de la comisión se traduzca en una ley de la República y nueva ley electoral. Ya regresamos. ECO 360.